Buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí en esta mañana, aquí en esta iglesia, en San Sebastián. Bueno, traigo los saludos de la Junta Directiva de la Unión Bautista, de la que formo parte como director de misiones. Y también vuestra pastora es vicepresidenta y en estos días hemos estado ahí varios días intensos de reuniones, ¿no? Y aunque nos conocemos desde mucho tiempo y he venido muchas veces, digo, no quiero dejar que pase un domingo más antes de poder estar compartiendo con la iglesia que pastoreáis la palabra y conocerles y que me conozcan, ¿no? Por tanto, estoy contento de poder estar aquí compartiendo. Saludos de mi esposa, Damaris. Ella en esta ocasión no me ha acompañado, pero algunas veces sí me acompaña. Pero en esta ocasión pues se quedó allí en Águilas, en Murcia, donde vivimos, ¿no? Y bueno, la verdad que también estoy contento de poder ver a los misioneros, a Víctor y a Linda. Nos conocimos en Cáceres, en el tiempo que ellos eran misioneros allí. Allí pues también vive mi hija y bueno, estaban allí colaborando juntos y trabajando también en la obra del Señor, ¿no? Por tanto, ya sé que estáis aquí haciendo un buen trabajo y me alegro mucho de que el Señor pues esté usando aquí en nuestro país. Gracias por la carga de poder venir aquí y servir aquí en nuestro país para la extensión del reino de Dios. Muy bien, algunos preguntan, ¿y el MEM qué es? Bueno, el MEM es el Ministerio de Evangelización y Misiones de la UEB, Unión Evangélica Bautista de España, y algunos lo conocen también como Misiones Nacionales. La UEB se compone de las iglesias bautistas locales que de forma autónoma e interdependiente pues deciden unirse de forma libre y voluntaria, unirse para poder realizar la comisión que Jesús nos ha encomendado de poder llevar el Evangelio a toda la tierra, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Empezando en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Jesús. Por eso es que en este contexto nace lo que es el MEM, por la necesidad de las iglesias de ser evangelizadoras y misioneras. De ahí que el MEM pues motiva a las iglesias en las actividades evangelísticas que quieran realizar. También el MEM pues promueve las vocaciones para servir al Señor y que lo pueden hacer de una manera mucho mejor, estando más preparados. También el MEM pues motiva y hace énfasis en lo que es las misiones nacionales y la ofrenda cada año. ¿Y para qué sirve la ofrenda? Para que lo que no puede hacer una iglesia, entre todas podamos hacerlo, y es apoyar a los puntos de misión de nuestra Unión Bautista y también en actividades evangelísticas de las iglesias, ¿no? De ahí que el MEM pues lo que hace es que informa de todos los proyectos a todas las iglesias, colabora con las asociaciones territoriales, también el MEM pues llega a acuerdos con agencias misioneras o juntas de misiones de convenciones extranjeras. Por lo tanto, vamos viendo cómo el MEM tiene que desarrollar un gran trabajo, y para que el MEM pueda desarrollar este trabajo, pues para eso hay un director nacional que es elegido por la convención. Hay 8 directores regionales que son elegidos por sus asociaciones territoriales. Está el director de mayordomía de la UEB para su gestión económica y envío de dinero a las ayudas que solicitan las iglesias. Y también hay un ayudante del MEM elegido por el director nacional, aprobado por la plenaria del MEM y ratificado por la junta directiva, que en este caso es pues vuestro pastor Jesús García. Y la plenaria se reúne una vez al año, donde tratan todos los asuntos de las solicitudes que las iglesias hacen, ¿no? Y de esa manera, pues los directores regionales se pueden constituir en esos portavoces y motores de todas las iniciativas que las iglesias en toda España realizan. Por lo tanto, desde aquí yo quiero dar las gracias a las iglesias y también en especial a esta iglesia en la que estoy en esta mañana por vuestra generosidad y apoyo
a este ministerio de la web, ¿no? Bueno, pues esto es lo que es el MEM, a grandes rasgos, ¿no? En términos generales, ¿no? Y de una manera mucho más visible, y me gustaría presentar unas diapositivas en la que vosotros podáis conocer un poco del trabajo que el MEM realiza. Tenemos pues, quiero decir, este es el lema de este año, 2020, el campo es el mundo. Quiero deciros que sois la primera iglesia en la que voy a presentar lo que es el lema del MEM, porque todavía la plenaria no se ha reunido. Se reúne el día 29 de este mes, pero como ya lo tengo, os lo voy a presentar. Todo esto se aprobará en la plenaria que vayamos a tener, ¿no? Tenemos que el campo es el mundo, basado en Mateo 13:31, donde dice Jesús que el campo es el mundo. Él mismo lo dice. Por lo tanto, este será el lema de este año. No se ve muy bien, pero aquí hay unas chinchetas en los lugares donde el MEM está apoyando a las iglesias, que está ayudando económicamente prácticamente en casi toda España, mayormente en Galicia, gracias, en Galicia y en el País Vasco. Este año se está ayudando bastante. También en el sureste tenemos algunas iglesias ayudando y puntos de misión. Es decir, ayudando a los puntos de misión y a las iglesias solo en aquellas actividades evangelísticas. El día 29 de marzo hemos instituido como el Día Nacional de Oración del MEM. Ya el año pasado hicimos un primer intento y vimos que muchas iglesias se unieron a esta iniciativa. Entonces la idea es que en el momento del culto, pues se tenga un momento de oración por los motivos que el MEM os irá enviando, ¿no? Domingo 29 de marzo, Día Nacional de Oración. Esta es la plenaria del MEM. Solemos reunirnos en una de las salas de la Iglesia General de AFI y aquí estamos todos reunidos tratando los asuntos. Aquí está vuestro pastor. Y uno de mis trabajos es visitar todos los puntos de misión y todas las iglesias de la Unión Bautista. Ahora mismo la convención nuestra se compone de 112 iglesias y 76 puntos de misión. Aquí solamente es algunos, que he cogido de los muchos que he visitado, como unos 100, pero ya he puesto algunos en Madrid, en Andalucía, en Canarias, algunos así un poco distribuidos, ¿no? Ávila, punto de misión del Buen Pastor, Madrid. Este es uno de los jóvenes que está en el seminario, pero es de la iglesia de Ávila. La Palma de Gran Canaria, nos vamos a las islas. Puntos de misión de la iglesia del Fondillo. Arucas, un punto de misión de la iglesia de la misión, punto de misión de la iglesia del Fondillo, de las Palmas de Gran Canaria. San Mateo, punto de misión también. Aquí se reúne en una casa, no en un local, ¿no? Bueno, esto es una casa donde se reúnen. El pastor Ariel me dice, el pastor de los puntos de misión, Ariel me dice, vamos a ir a un punto de misión que está a 20 kilómetros. Y yo digo, 20 minutos. Bueno, pues una hora. Por una carretera, para arriba, a la montaña. Todo muy bonito ahí abajo, pero hacia la montaña. Y llegamos a un pueblecito. Allí hay unas reuniones donde se predica el Evangelio. Tremendo. El Evangelio llega a todas partes. Remudas, otro punto de misión de la iglesia del Fondillo. Ahora nos vamos a la península, Guadalajara, cerca de aquí. Tenemos aquí, pues, la iglesia de Guadalajara. Bueno, este es un caso, esta iglesia, en la que los hermanos, creo que hay un español solo. Aquí. Los demás, bueno, pues, hay una familia de Nigeria, hay familias de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, y los pastores son de Guatemala. Entonces, bueno, es una iglesia muy interesante, una iglesia bautista muy interesante,
y que en verdad pues el Señor está también bendiciendo la obra en la Iglesia Bautista. Vamos un poquito hacia el norte, en provincia de Burgos, Miranda de Ebro. Tenemos aquí un grupito de creyentes, un punto de misión. Si quieres, ¿lo necesita? No, le da aquí. ¿Esto para qué? Yo qué sé, si no quiere guiar, no está Ah, sí. Ah, bueno, sí. Muy bien, gracias. Aquí tenéis de todo, bien. Mirad, aquí es el presidente de la UEB, y aquí un servidor, que aquí fuimos los dos para dar comienzo a este punto de misión en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Está en un pueblo, Miranda, pero en la capital todavía no tenemos obra. Espero que pronto. Matrimonio de misioneros en Miranda de Ebro. Ellos son brasileños. Punto de misión de la iglesia de Vigo. Nos vamos a Galicia ahora. Tenemos en Orense, en la capital de provincia, tenemos un grupo allí que va creciendo. Parece que después de casi 40 años, pues parece que ya el grupo está creciendo y va bien. Tenemos en Santiago de Compostela. Tenemos en un pueblo de la provincia de Pontevedra, tenemos en Negreira, un lugar de cultos. Tenemos en Ponteareas también, punto de misión de la iglesia de Vigo. Todo esto en la provincia de Pontevedra. Ahora nos vamos un poquito más para el centro, en Toledo. Bien, tenemos un punto de misión de la iglesia de Buen Pastor, que ya va creciendo, que espero que pronto sea una iglesia autónoma e interdependiente dentro de la Unión Bautista. Nos vamos al norte, Bermeo, un punto de misión de la iglesia de Bilbao. Estos son un grupo de hermanos con un pastor. Nos vamos a Llodio, en Álava, también en el País Vasco. Tenemos ahí un punto de misión con un local donde se reúne un grupo de unas 35 o 40 personas, contando a los niños. También ahora nos vamos a Castilla-La Mancha, en Villarrobledo, punto de misión de la iglesia de Albacete. Nos vamos a Murcia, aunque Orihuela pertenece a Alicante, pero es más de Murcia que de Alicante. Frontera con la provincia de Murcia. Es un punto de misión de la iglesia de Murcia, la iglesia de Orihuela. En Águilas, donde estamos viviendo, mi esposa y yo, en Murcia. Somos valencianos, pero vivimos ahí, en un pueblecito de la costa murciana, un pequeñito paraíso. Lo digo por si alguien quiere. Esto es la iglesia, y evangelizando en las plazas, en el mercado, una iglesia muy evangelizadora que va creciendo. Carlet, en la provincia de Valencia, es una iglesia, mi esposa y yo ahí promocionando las misiones en esta iglesia. San Pedro de Alcántara, nos vamos ahora a Andalucía, en Málaga. Y es un nuevo punto de misión de la iglesia de Málaga, una iglesia de filipinos en San Pedro de Alcántara. Bueno, deciros que yo conocí a vuestra pastora en Málaga cuando fui pastor allí en el año 80. Era una joven, nos conocemos hace muchos años y nos queremos mucho a los pastores de vuestra iglesia. A ver qué decir de ellos, porque para mí son especiales. Bueno, vamos a Madrid. Aquí vais a conocer a los que ahora están en las fotos. Valdetorres, punto de misión de San. Ahí los conocéis, los pastores allí, y aquí pues un grupito de hermanos, una visita que hicimos. En Illora, nos vamos a Granada. Bueno, este punto de misión de Illora es curioso. Todos son gitanos, una iglesia gitana, pero bautista, no de Filadelfia. Sí, muy raro. Bueno, pues resulta que el patriarca estaba en Alemania y tenía un momento difícil. Entró en una iglesia bautista porque necesitaba ayuda espiritual y se convirtió en esa iglesia bautista allí en Alemania. Cuando regresó a su pueblo, dijo: aquí voy a poner una iglesia bautista. Y entonces, claro, toda su familia, patriarca, toda su familia y otras familias gitanas, pues es una iglesia gitana, pero bautista. Punto de misión de la iglesia de Granada, ¿no? Y estuvimos ahí, y es curioso,
los himnos que cantamos nosotros, pues ellos los cantan, pues vamos, muy lairos. Sí, pero y luego otra cosa curiosa que nos llamó la atención es que las mujeres tienen un papel muy importante ahí. Cosa curiosa en la cultura gitana, pues ellas son las que presiden, ellas son las que comparten, vamos, algo que nos dejó muy impactados, ¿no? Algo atípico. Pero ahí están. Llerena, una iglesia en Badajoz, punto de misión de la iglesia de Badajoz. Yo he sido pastor en Badajoz durante 12 años y dos de mis hijos viven allí, uno en Cáceres y otro en Badajoz. 3 cantos en Madrid, esto ya está cerquita, y también estuvimos en la iglesia, también 3 cantos de una iglesia misionera, han abierto un punto de misión en Petezuela. Nos vamos al Levante, en Bellreguard, Valencia, el pastor es Jorge Pérez. Vamos a Murcia, en Cartagena, también allí promocionando misiones. Aquí misioneros extranjeros, tenemos aquí algunos misioneros, están en Málaga, en Miranda y en Torrent, en Valencia, las misioneras. También tenemos acuerdos con una junta, con una convención de Estados Unidos, son una convención de iglesias eslavas. Y es curioso. Pues tenemos un acuerdo con ellos y están en la zona de Levante, porque hay muchos que hablan ucraniano, muchos rusos y muchos del este. De acuerdos del Ministerio de Evangelismo y Misiones de la UEB con distintas convenciones extranjeras y sus departamentos misioneros. Brasil, tenemos acuerdos con 3 convenciones. Estados Unidos, tenemos acuerdos con 2 convenciones. En Chile estamos en proyecto, porque nos llamaron de Chile, el vicepresidente de la Convención de la Unión Bautista de Chile, para decirnos que le gustaría enviar un misionero aquí, nosotros encantados, pero está en proyecto. Y del Ministerio de Misiones Nacionales damos las gracias a las iglesias de la UEB por la generosidad y solidaridad hacia los puntos de misión más necesitados. Motivos de oración. Aquí hay 5 motivos de oración. No obstante, enviaremos unos señaladores para cada miembro de todas las iglesias bautistas de España, donde vendrán los motivos de oración, para el día 29 de marzo. Y una cosa que quiero señalar aquí es, aquí, el punto número 3, es una de las prioridades que estamos teniendo ahora por una iglesia en estas capitales de provincia, Lugo, Logroño, Soria, Pamplona y Burgos. Capitales de provincia que no tenemos presencia de nuestra convención bautista, pero que estamos ya con proyecto para trabajar en ellas. Muy bien, pues hasta aquí un poco la promoción del MEM. Por lo tanto, que sepáis de primera mano cómo el Señor está trabajando y cuál es este ministerio, que una sola iglesia no lo puede realizar, pero todas las iglesias juntas lo podemos hacer. Vamos ahora, en esta segunda parte de mi intervención aquí con vosotros esta mañana, a ir a lo que es la palabra de Dios y compartir el mensaje. El lema de este año será, como habéis visto, y ya cuando tengamos los pósters, porque todavía están en imprenta, cuando tengamos los pósters, ya os mandaremos a las iglesias y podréis verlo ahí. Pero el mensaje de esta mañana está basado en parte en la idea de la evangelización en las misiones. Y lo primero que una iglesia tiene que hacer es tomar conciencia de la evangelización y las misiones. Y concienciar significa tomar conciencia o conocimiento de ciertos hechos, de ciertas verdades o realidades, con el propósito de que se produzcan cambios concretos en nuestro accionar.
Por eso quiero empezar diciendo que hace 2000 años Jesús ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la Iglesia ha experimentado, especialmente durante estos 200 últimos años, un crecimiento sorprendente. Especialmente en África se está viendo un gran avivamiento en los últimos años. Por eso es que mi esposa y yo estuvimos de misioneros en Guinea Ecuatorial, que es África, en aquellos otros mundos, y os digo que allí no hace falta evangelizar. Allí ahora hace falta formar a todos aquellos que sin ningún problema entran a las iglesias y se convierten, porque son muchos. Algunas estadísticas estiman que hay cerca de 1.000 millones de cristianos evangélicos en el mundo actual. Se puede decir que el Evangelio ha sido predicado prácticamente en casi todos los países del mundo. Sin embargo, la tarea no ha terminado. Humanamente hablando, falta bastante para concluirla en cada país del mundo. Es probable que los 7.700 millones de habitantes que hoy hay en el mundo, alrededor de 2.000 millones, casi una tercera parte, nunca ha oído el Evangelio ni una sola vez de una forma correcta. O de una forma que le permita poder entender el mensaje de salvación. Y así aceptarlo o rechazarlo. De ahí la importancia de la evangelización. Jesús en Juan 4:34 les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad de Dios. Él predicó con el ejemplo. La suprema importancia de la obra evangelizadora y misionera mundial fluye de manera espontánea a través de toda la Biblia. Forma parte integral de ese plan de salvación. Por lo tanto, está asociada de manera inseparable a la persona y a la obra salvadora de Jesucristo. Y constantemente en el Antiguo Testamento lo vamos viendo, que la salvación es universal, para todo el mundo. Hay un caso concreto que quiero mencionar, entre otros, pero uno quiero mencionar, el caso, por ejemplo, de Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar, para que la gente se salvara. Y Jonás dice: ¿yo a Nínive? ¿Esos paganos voy a ir? ¿Cómo? ¿Fuera de Israel no puede haber salvación? Entonces él se fue al puerto y en lugar de coger un barco para Nínive, cogió un barco en dirección contraria, hacia Tarsis, hacia Occidente, hacia España, ¿no? Porque Tarsis en aquel tiempo era España, ¿no? Entonces Dios, por algunas circunstancias, no voy a entrar en detalles, hizo que la gente, una tormenta, la gente lo echara al mar. Este es el culpable de la tormenta, al mar. Un gran pez se lo tragó. ¿Y sabéis dónde lo vomitó? En Nínive. Bien, pues, con esto el Señor le estaba diciendo que la salvación es para todo ser humano, sin distinción de nada. En Hechos 1:9, Lucas, el evangelista Lucas, autor del libro de los Hechos, hace dos declaraciones que confirman esto. En el versículo 3 dice que apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, vemos que el tema principal de las apariciones de Jesús fue hablar del reino de Dios. Igualmente, antes de morir, él había dicho en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Por lo tanto, lo que hay que predicar no es lo bueno que yo soy, no es lo buena que es mi iglesia, que lo es, sino a Cristo, el reino de Dios, que es el evangelio, la buena noticia de que Cristo es Señor y Salvador. Por eso es que la naturaleza del plan de la salvación está en lo que Jesús dijo a sus discípulos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice: y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí os enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos,
en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en pocos pasajes de la Biblia el plan de la salvación está expresado de una forma muy clara y muy definida, como en estas palabras de Jesús, citadas aquí en Lucas. Podría decirse que este pasaje no necesita interpretación. Por sí solo habla. Significa exactamente lo que dice. Y al considerar su contenido, notemos que se trata de un plan, pero que contiene dos partes. Una parte se refiere a Cristo, ya que si Él no hubiera venido al mundo, no tendríamos ninguna salvación que proclamar. Y la segunda parte se refiere a nosotros. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿A quiénes? A toda criatura. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de predicar a Cristo. Cada uno con nuestros dones. Y de esa manera podemos ayudar al liderazgo de la Iglesia, con los dones que Dios nos ha dado. No con el don que no nos ha dado, porque a veces uno quiere desarrollar el don que Dios nos lo ha dado. Y sin embargo, el que lo ha dado no lo quiere desarrollar. Y los pastores a veces nos vemos, no sé, por ejemplo, ¿no? Uno pues es un buen predicador, pero quiere cantar. Y es un desastre para cantar. Yo quiero cantar y el pastor, no, tú predica, no, que yo quiero cantar. Bueno, cada uno con sus dones. Bueno, eso me pasó a mí, por ejemplo, que yo soy un desastre para la música, ¿eh? Soy un desastre. Cuando yo era, soy de la iglesia de Játiva, y la iglesia de Játiva, pues en aquel tiempo se cantaban himnos, pero tenían un coro, ¿no? Yo formaba parte del coro, pero me fui antes que me echaran. Porque yo desentonaba y entonces el que iba a mi lado me los despistaba, ¿no? Entonces me fui antes que me echaran y le digo al director, nos queríamos mucho, el director y yo, digo, Rubén, ya no me forma parte más del coro. ¡Ay, gracias! No sabía cómo decírtelo. Dije, pues, no es mi don. En el tiempo que estaba en Guinea yo me sentaba en el primer banco, ¿no? Y bueno, yo no sé vosotros, pero para mí es difícil hacer palmas y cantar al mismo tiempo, mantener el ritmo, ¿no? El director del grupo de alabanza de allí de Malabo le decía a los del grupo, al pastor ni lo miréis. Porque sin darme cuenta iba a contrarritmo. Y mira, dedícate a predicar o a hacer la hora pastoral y deja la música. Bueno, y eso es lo que... Bueno, pues cada uno, realmente, que desarrolle el don que Dios le ha dado, no otro. Porque si no, vamos, será un desastre y un dolor de cabeza para los pastores. La verdad es que hay multitudes que no son evangelizadas. Dice Mateo 9:36 que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y también Jesús en Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces vemos que la actitud de Jesús era clara. Vio a las multitudes, vio su condición espiritual, sintió compasión de ellas y actuó. Decididamente se puso en marcha a suplir sus necesidades. Mandó a sus discípulos que rogaran pidiendo más obreros, sanó a enfermos, multiplicó los peces y panes para alimentar a las multitudes, envió a sus discípulos a proclamar el reino en las poblaciones donde vivían. Y la Biblia y la historia nos informa de ese glorioso comienzo el día de Pentecostés. Y cómo el Evangelio se extendió por toda Judea y Samaria y luego por Asia Menor y por Europa. También sabemos por la historia que poco después del año 300 después de Cristo, el maligno, el diablo, hizo una mala jugada, ¿no? Una jugada maestra, según él, ¿no? Es decir, él usó al emperador Constantino, convirtiendo al cristianismo en la religión oficial del Estado, haciendo cristianos por decreto. Y como resultado de esta medida, pues la iglesia se llenó de paganos. Y como era lógico y era de esperar, perdió la visión misionera y el fervor evangelístico se frenó. Como bien dijo el Señor en la parábola de la cizaña y el trigo, un enemigo ha hecho esto. Y fue a partir del siglo XVIII que el pueblo de Dios comenzó a despertar y a recobrar esa dinámica evangelizadora y misionera. Por tanto, necesitamos una visión evangelística y misionera. ¿Y a qué se puede atribuir
la situación extrema como la presentan zonas del planeta, la iglesia perseguida, sobre todo en el mundo musulmán. Bueno, pues uno se pregunta, ¿será porque Dios nos ha encomendado una tarea imposible de cumplir? ¿O será porque Él no ha provisto los recursos necesarios para realizarla? ¿O será porque las fuerzas del enemigo son superiores a las de la iglesia? Bueno, aunque las preguntas no apuntan a la causa real, porque el mundo todavía no ha sido evangelizado, se podrían mencionar muchas más razones que estas tres, pero hay una que para mí es muy importante, y es la falta o ausencia de una visión misionera y evangelizadora en las iglesias. No es el caso de esta, Y por eso es que para solucionar esta carencia debemos obedecer al mandato descuidado, que es: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en Hechos 26:19 dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y antes de que Jesús ordenara a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, fue necesario que les diera otro mandamiento. Mirad, en Juan 4:35 dice Jesús: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y es que los discípulos necesitaban una visión adecuada para la tarea que tenían que realizar. Proverbios 29:18, en la Nueva Versión Internacional, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la razón por la que muchos cristianos e iglesias no han obedecido plenamente las órdenes de Cristo de predicar el Evangelio hasta los lugares más lejanos de la tierra es que han descuidado este claro mandamiento de alzar los ojos y mirar los campos. Alzar los ojos. ¿Por qué? Porque el Señor les pidió a sus discípulos que alzaran los ojos. ¿Por qué? Es muy clara. Es muy clara. Sus ojos los discípulos estaban mirando hacia abajo. Y si uno prueba a hacer esto, mirar hacia abajo, ¿qué es lo que ve? Pues se ve a uno mismo. Ve su cuerpo, ve su familia, sus necesidades, sus comodidades, considera solo sus planes, sus placeres. Esta visión no es mala, pero es limitada. Y si es la única, nos encierra en una trampa narcisista. Si nuestros ojos espirituales están fijos en nosotros mismos, nosotros nos hemos convertido en el centro de la visión. Y todo el mundo, o todo nuestro mundo, gira a nuestro alrededor, a nuestros deseos y a nuestros objetivos personales. ¿Pero qué ocurre cuando yo levanto mis ojos? Por lo menos ocurren 2 cosas. Veo en primer lugar a los que están a mi alrededor. Y ahora me veo a mí solo, ya veo a más gente. Es decir, a otros con sus intereses y con sus necesidades aparte de las mías. Y en segundo lugar, me olvido un poco de mí. De mi visión personal, unilateral. Eso pasa a un segundo plano. Y entonces se equilibra con la visión de mi prójimo. Si Dios ha de usarnos, como quiso usar a sus discípulos, la visión egoísta que por lo general tenemos de la vida debe ser cambiada. El punto o centro en el que tenemos fija nuestra mirada es importante, porque orienta y determina lo que haremos con nuestra vida. Y cuando cambia la visión, cuando levanta los ojos, cuando se ensancha, la misma vida cambia. Os lo digo por experiencia. La visión que Jesús impartió a sus discípulos les transformó la vida. Por eso es que tenemos que mirar nosotros. Mirar. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho en hacer tantas fotos es ver el cielo. Mirar mucho más hacia el cielo, las nubes. Por la noche intentar fotografiar a la luna con esa pequeñita al móvil, pero y es curioso que a veces no nos hemos puesto a mirar hacia arriba. En Mateo
13:38 Jesús afirmó: el campo es el mundo. Alcemos nuestros ojos y miremos, que sin duda veremos en primer lugar lo que está más cerca de nosotros. Bueno, y es que cada iglesia tiene, no importa dónde se encuentre, una amplia zona que debe ser evangelizada por la misma congregación, porque cada iglesia debería ser un faro de luz que alcanzara e iluminara los barrios y los pueblos a su alrededor. Y si levantamos un poco más la mirada, veremos el campo de la provincia, donde está situada nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y los mapas nos muestran que hay numerosos pueblos y aldeas donde la bandera de la cruz todavía no ha sido levantada. ¿Quién evangelizará a esas numerosas poblaciones, si no las iglesias que están ya plantadas en la zona? ¿Y qué podemos decir al mirar a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en España? ¿Qué podemos decir? Pues hermano, hay que responder al desafío de estos campos blancos. Jesús estaba contemplando los campos verdes de Samaria cuando más o menos les vino a decir a sus discípulos una cosa así. Es verdad, tenéis razón para levantar esta cosecha. Habrá que esperar 4 meses, pero levantad los ojos y veréis que espiritualmente los campos ya están blancos para la siega. Y la visión que tenía Jesús era la acertada, por lo que la visión ya había dado paso a la realidad. Samaria estaba como un campo listo para ser cosechado. Y las primeras gavillas ya estaban siendo recogidas en la ciudad de Samaria a través de la mujer. Y es que la historia esta se repite en el mundo. Hay muchos campos blancos para la siega, es decir, muchas almas preparadas para la acción soberana del Espíritu Santo, esperando que alguien les hable del Señor y listas para ser conducidas a Cristo. Y para eso hace falta una estrategia. Es el último punto del mensaje de esta mañana. Estrategia. ¿Cómo hacer frente a ese desafío? Hay millones de personas que todavía no han tenido la oportunidad de oír esa propuesta salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí vale la pena recordar algunas realidades fundamentales. Que conocer a Cristo es una gran salvación. Y no solamente una gran salvación, incluye otras bendiciones. Perdón de los pecados, vida eterna. Y todo eso gracias a la muerte y resurrección de Cristo. También hay una gran necesidad porque hay millones de personas que nunca han podido oír el llamado correcto de la salvación y la invitación a aceptar a Cristo. Y también una gran responsabilidad porque Jesús enseñó y mandó que vosotros, refiriéndose a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros, que formamos parte del cuerpo que es la Iglesia, ya que nosotros somos los comisionados para proclamar esta gran verdad a cada ser humano que existe en nuestro mundo. Y la estrategia de Jesús, en Proverbios 20:18, Nueva Versión Internacional, dice: afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Y después de haber tomado conciencia de la magnitud del desafío que significa la evangelización, nos hemos de preguntar: ¿y quién es suficiente para completar una tarea tan grande y tan gigantesca? No te decimos nosotros no, pero la respuesta de la Biblia es siempre la misma. Solo Dios es suficiente. ¿Y quién está con nosotros? Recibiréis poder cuando recibáis al Espíritu Santo. Por eso es que Dios descendió a la tierra en la persona de su Hijo, el perfecto misionero, y le proporcionó un cuerpo, y a través de su vida, de su muerte y resurrección, hizo posible la redención de la humanidad. Y en segundo lugar, Jesús cumplía su ministerio terrenal, iba trazando un camino, diseñando algunos pasos sencillos que formaban parte de ese plan o estrategia general de Jesús para nosotros hoy en día. Vemos que la compasión brotó de su corazón y el deseo de ayudar. Pero notemos que él no estaba perplejo, confundido, desalentado, desanimado por la gran tarea, no. Él sabía lo que había que hacer.
voy a poner un ejemplo también de la Biblia, ¿no? De que Jesús sabía lo que había que hacer. Dice que en el relato de la multiplicación de los panes y los peces, en Juan 6:5, leemos que cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Acaso Jesús ignoraba lo que había que hacer para satisfacer el hambre de los miles que estaban a su alrededor? El Evangelio de Juan es el único en relatar este milagro, añadiendo, otros evangelistas lo relatan, pero Juan añade algo muy interesante. Dice el versículo 6 de este capítulo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. ¿Veis? Jesús sabía lo que había que hacer para alimentar a la multitud hambrienta aquel día. Y también sabe lo que se debe hacer para evangelizar al mundo hoy en día. Es decir, llevar a cada persona el pan de la salvación. Y no solo lo sabe, los mejores inspiradores que él encarnó y practicó, los principios que luego enseñó y recomendó a todos sus seguidores. Por lo tanto, no puede haber mejor camino para llegar a conseguir y tener éxito en los proyectos de evangelización y misiones que nosotros queremos hacer que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando se enfrentó cara a cara con las apremiantes necesidades de una gran multitud y sintiendo compasión de ellas, veía a las almas como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Y lo primero que ordenó a hacer Jesús es orar. Bueno, mejor dicho, rogar. Por tanto, primero, orar, rogar insistentemente, ¿no? Porque rogar es algo más intenso que pedir o orar. La segunda cosa es ir. Tú oras al Señor y Él te llevará a donde tú quieras ir, ¿no? No le digas que no a Dios a algo. Porque si tú le dices que no a algo, te hará pasar por ahí. Nosotros cuando salimos de Málaga, mi esposa oraba: Señor, ni a Madrid ni a Barcelona, porque son grandes ciudades, que era una ciudad pequeña, ¿no? ¿Sabéis dónde nos mandó? A Barcelona. Nosotros pensábamos que los misioneros eran gente especial, y lo es, ¿eh? Nosotros somos pastores. Misioneros para gente especial, ¿no? Nosotros misioneros nunca iremos de misioneros, porque eso es para otra clase de gente, ¿no? Bueno, ¿sabéis dónde nos mandó? A África. Es decir, no le digáis que no al Señor a algo, si no, os hará pasar por ahí. Responder siempre al llamado del Señor. Por tanto, orar, ir y dar, ¿no? Dios nos dio a su único Hijo y dio su vida por nosotros. Por lo tanto, yo deseo que esta iglesia sea una iglesia, y lo es, según el ejemplo de Jesús, para poder cumplir con la misión que Él nos ha encomendado, de ser una iglesia evangelizadora y misionera. Que el Señor os bendiga para que seáis bendición a otros. Amén.